Buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión inaugural de ciclo en Palau Macaya. Nosotros, después de 3 años, 3 años se cumplen este mes, de emergencia de la pandemia en nuestro país, pensamos que podía ser útil reflexionar acerca de alguna de las enseñanzas que la pandemia nos había dejado y tratar de aprender algo para el futuro, que es escarmentar no tanto en cabeza ajena como en cabeza propia y ver de estar más preparados para cuando esto, como parece que los expertos pronostican, ocurra de nuevo. Y fue que nació la idea de celebrar este ciclo, que desde hoy tenemos la satisfacción y el placer de inaugurar con la intervención de Pedro Alonso. Se compondrá de un total de 8 sesiones, tratarán diferentes aspectos de lo que ha ocurrido a lo largo de estos 3 años, y insisto, qué enseñanzas podemos obtener. Yo recuerdo algo que me llamó la atención, ustedes recordarán probablemente, al principio del confinamiento, que había personas que decían con mucho aplomo, de estas saldremos mejores. No sé si les suena. Y a mí me sorprendía, primero, no sé cómo se mide. Cuando en marzo del 2020 estaba más bien tirando aburrido en mi casa con cierta sensación de impotencia, dice, hombre, esta persona que lo dice con tal seguridad, ¿cómo lo sabe? O sea, bueno, que realmente que perceptivo, o sea, no, porque no sé cuál es el instrumento de medida. Y segundo, visto a posteriori, no estoy nada seguro ni de eso ni de lo contrario. Porque en esa época, ustedes recordarán también que hubo episodios de solidaridad conmovedora. O sea, había barrios en nuestro país donde la gente se ayudaba y se ayudaba a niveles impensables, incluso entre vecinos que nunca se habían tratado, cosa que, bueno, un fenómeno que emergió espontáneamente y una manifestación clara y estimulante y conmovedora, insisto, de solidaridad, y a la vez también asistimos al espectáculo, no tanto individual como colectivo, de países que acaparaban vacunas incluso más allá de sus necesidades, haciendo abstracción absoluta de lo que podía ocurrir en países con menos recursos o en otras partes del mundo. O sea, bueno, al final, no sé si ese aprendizaje concreto de que hemos salido, ustedes sabrán cómo han salido, pero no es fácil de determinar, pero sí que hemos aprendido cosas y ha ocurrido cosas muy importantes que han cambiado probablemente de manera significativa los equilibrios mundiales, la División Internacional del Trabajo, la gestión de la salud pública a nivel internacional, y de ello aprenderemos hoy, seguro, muchas cosas. Me hace una ilusión especial que esta sesión, además de conceptualmente parecía encajar, que la primera fuera precisamente sobre salud global, y que ha sido Pedro Alonso quien ha tenido la generosidad. Bueno, Pedro Alonso no sé si la realidad mejor porque no cabe, pero tiene una generosidad y no cabe. Bueno, no pasa nada. Es que una de las características que me ha hecho mucha ilusión descubrir con el tiempo es que en muchas personas se da la conjunción de sabiduría y bondad. Usted seguro que conocen muchas personas, o bastantes personas, que son a la vez sabias y buena gente. Pues esto ocurre con nuestro ponente de hoy, me hace mucha ilusión que sea quien interviene. Pedro nació en Madrid, pero lo lleva muy bien. Se formó en Madrid, en Barcelona, en Londres, en diferentes países, en Europa, en África. Es médico, epidemiólogo, investigador, y es algo que es menos frecuente, que es un impulsor de iniciativas, es un creador. O sea, en los 90, a principios de los 90, creó o puso en marcha o contribuyó a crear el Servei de Salud Internacional del Hospital Clínic de Barcelona. En el 1996 contribuyó también a crear el Centro de Investigación en Salud de Manisa, en Mozambique. Imagínense el arrojo y la convicción y la esperanza y el conocimiento, todo ello mezclado, que hace falta para decidir organizar en Manisa un centro de salud internacional que, andando los años, se ha convertido en uno de los referentes en salud en aquel continente. Bueno, es una de las aportaciones
de Pedro a la ciencia y a la experimentación y a la práctica que salva vidas. En el 2006 creó el Centre de Recerca en Salud Internacional a Barcelona. En el 2008 lo completó con el Instituto de Salud Global de Barcelona nuevamente. Y es una de las características de Pedro que verán que es todavía menos. A ver, médicos investigadores hay, afortunadamente, en nuestro país bastantes y buenos, que además sean capaces de crear, bueno, ya no tantos, el colectivo se reduce, se estrecha, pero luego además tengan la capacidad de ver grande que tiene Pedro Alonso, ya no es tan frecuente. Y esto no sé cómo definirlo, pero ustedes también seguro que pueden pensar en personas en el mundo de la investigación médica y en otros mundos que han sido capaces de ver en grande, con conocimiento, con esfuerzo, con visión, pero que pueden imaginar un futuro con una dosis elevada de ambición intelectual, de fuerza en los proyectos. Entonces, Pedro Alonso se caracteriza por tener esta capacidad de ver grande, lo que le lleva o lo ha llevado hasta ahora a impulsar todos estos proyectos. En la penúltima etapa de su vida profesional, de 2014 a 2022, fue director del Programa Mundial de la Malaria en Ginebra, por cuenta, en la Organización Mundial de la Salud, y fue una etapa, estoy seguro, muy interesante desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de las vivencias, experiencias que allá compartió con colegas a este nivel, a nivel internacional. A finales del 2022 también lo eligieron miembro de la Academia de Medicina Americana, cosa que no es tampoco tan frecuente, y por no alargarme más, y a ratos sueltos, además de todas estas cosas, pues ha dirigido un par de docenas de tesis doctorales, si no recuerdo mal, y ha escrito más de 500 artículos, de momento. Bueno, este es nuestro ponente de hoy, a quien tengo mucho gusto en invitar a iniciar su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaume. Gracias por esas amables palabras. Y todo esto que dices que he creado, yo no he creado, yo he contribuido junto con muchos otros. Estas cosas nunca las hace nadie solo, y si cuenta que lo hace solo no está diciendo la verdad, ha sido con muchos otros. Y es lo correcto reconocer que se pudo hacer eso porque había un ambiente, había un ecosistema que lo apoyaba. Y en concreto estoy hablando del Hospital Clínico, en el cual tengo varios compañeros aquí hoy, en la Universidad de Barcelona, y en vidas pasadas de Jaume, junto con la Fundación La Caixa. Y estas cosas se podían hacer aquí, no se podían hacer en muchos otros sitios, no ya de España, sino de Europa. Y, por tanto, la mía ha sido la suerte de estar en el lugar correcto, en el momento correcto y con los compañeros de viaje correctos. Jaume me ha pedido que hable de salud global como primera conferencia de esta serie. Entiendo que tenemos una hora y me pongo el reloj para no despistarme demasiado. Y específicamente haré algunas reflexiones sobre la salud global, lo que se denomina o se llama a menudo salud global, un término no del todo bien definido, y poniendo un cierto énfasis en la equidad. Hablaré brevemente del COVID-19, pero más bien poco, y inevitablemente me perdonarán que acabaré utilizando el ejemplo de la malaria como paradigma de las enfermedades relacionadas con la pobreza, paradigma de las enfermedades de la salud global y, en gran medida, también de las grandes desigualdades. Este mapa, o estos tres mapas, reflejan, desde mi punto de vista, quizá la mayor revolución en la historia de la humanidad. Podemos discutir si llevamos sobre este planeta 3 millones o 6 millones o 11 millones de años. Pero lo que ven en estos gráficos es, yo creo, sin la más mínima duda, la mayor revolución. ¿Qué es lo que presentan?
presentan el mundo hace 200 años, o 150, da igual, el mundo hace 70 años y el mundo hoy en día, utilizando el parámetro más crudo que uno puede utilizar, que es la esperanza de vida. La esperanza de vida que, lógicamente, viene determinada por la edad a la que uno se muere. Y se pueden utilizar muchos otros indicadores económicos, sociales, de acceso al agua, de acceso a lo que quiera, pero qué más crudo e indiscutible que los años de vida que puedes tener. Bueno, pues el mapa de más arriba nos dice que el mapa es de hace 200 años, pero era igual hace 150. Las variaciones cromáticas dicen los años, y yo no lo veo muy bien desde aquí, pero creo que debe decir 29 años. Uy, que lo ven muy pequeñito también desde allá. Lo ven muy pequeñito. Bueno, pues quiere decir que en todo el mundo, y de forma muy homogénea, por eso está todo en rojo, la gente en todo el mundo se moría muy pronto. Y la esperanza de vida media era de 29 años. Por tanto, dos consideraciones. Primero, como decía el viejo filósofo, la vida en la Tierra era nasty, brutish and short. Los humanos no vivían bien, los humanos vivían poco y mal. Y este ha sido el mundo durante los últimos 7 millones o 10.000 años, como se quiera poner, a partir de qué momento empezamos a contar. Y no era muy distinto en el siglo V a.C. de lo que era en 1800. No era muy distinto. Y era todo bastante homogéneo. Había algunas diferencias, pero no particularmente llamativas. Y de ahí que el mapa de arriba esté todo homogéneamente en rojo, queriendo decir muy baja esperanza de vida. Evidentemente algo empezó a cambiar, muchas cosas empezaron a cambiar desde finales del siglo XVIII, sobre todo a partir de ya mediados del siglo XIX, la aceleración de una industrialización y otros cambios. Y lo que vemos es lo que pasa a mediados del siglo XX, por tanto hace 70 años, y lo que vemos es que ese patrón tan homogéneo ha dejado de ser tan homogéneo, empiezan a aparecer variaciones cromáticas, y vemos países que aparecen ya en amarillo, incluso algunos en verde, y muchos otros siguen en distintas tonalidades de rojo. La esperanza de vida había pasado de los 20 y tantos a los 40 y tantos. Por tanto, en poco más de 100 años se habían ganado entre 20 y 25 años de esperanza de vida globalmente. Y eso pueden decir, bueno, pues tampoco es tanto. Nunca antes había pasado nada ni remotamente parecido. La mejora en las condiciones de salud, en esperanza de vida que se produjeron en esos 100 años son realmente sin parangón. Por otro lado, observamos que aumenta la heterogeneidad. Ya no todo es rojo, ya no todos somos iguales, sino que empezaba a haber grandes diferencias entre unas partes del mundo y otras partes del mundo. Y esto, en lo que para muchos era ya ya estábamos en este planeta cuando esa era la foto. Y específicamente, grandes zonas, en gran medida África, Oriente Medio, Sudeste Asiático, China, seguían en rojo, por tanto, esperanzas de vida bajas versus Europa, Norteamérica, Australia, Argentina, que ya habían empezado a transitar a tonalidades más verdes, con lo cual estamos hablando ya de esperanzas de vida alrededor de los 55, 60, 65 años. Y en los siguientes 70 años, que es lo que nos lleva hasta ahora, es el mapa de debajo. Y lo que ven pues es de nuevo otra ganancia de otros 10, 15 años de esperanza de vida en apenas 60 o 70 años. Se mantiene la heterogeneidad. Empiezan a aparecer ya zonas en color azul, que incluye a gran parte de Europa Occidental, Canadá, Australia, zonas donde ya se llega a esperanzas de vida finales de 78, 80, 82 años. Y una mejora incluso en aquellas zonas que hacía relativamente poco estaban en rojo o en naranja. Vean la evolución de China, que se vuelve verde y ahora ya está esencialmente en azul.
Oriente Medio, norte de África, sudeste asiático, incluyendo India, y donde se mantiene gran parte o casi toda América Latina, menos Bolivia, pero aún así también en verde claro, y los áreas donde todavía tenemos esperanzas de vida en términos relativos bajos, entre 25 y 30 años de diferencial entre nacer en Kinshasa o nacer en Barcelona, se siguen concentrando en el África subsahariana. Por lo tanto, el primer comentario, la primera diapositiva es: estamos viviendo y hemos vivido, estamos instalados en la mayor revolución de la historia de la humanidad, y es la revolución de la salud, en la que se han producido unos cambios a una velocidad inimaginable y de una profundidad también inimaginable hace unos cuantos años. Una revolución en la cual siguen persistiendo enormes desigualdades, y esas desigualdades se producen dentro de nuestras propias sociedades, pero sobre todo a nivel geoestratégico o global, se siguen produciendo fundamentalmente entre el África y el África subsahariana y el resto del mundo en gran medida, sobre todo la Europa y Europa occidental, de la que somos vecinos. ¿Cuál es la evolución de todo esto? Bueno, pues miramos primero la evolución de la población. En el mapa del medio, en los años 50, éramos algo más de 2,5 billones de personas en el mundo, de unos 2.500, 2.600 millones de personas. Ahora estamos en 7,7 o 7,8 billones. Por lo tanto, hemos aumentado en estos 70 años en 5.000 millones de personas en el mundo. Por lo tanto, estamos ahí a medio camino. La población de Europa se ha mantenido razonablemente estable. Ese es el morado que está en medio, pequeñito. La de América del Sur ha ido creciendo un poco, pero no mucho. La de Norteamérica ha ido creciendo un poco, pero no mucho. Y el gran cambio se está produciendo en África. En África, la población del África subsahariana se está doblando ahora mismo cada 20 años. La de Asia sigue creciendo, pero muestra claros signos de ralentización, y el resultado es que para finales de este siglo se estima que la población del continente más poblado del mundo será África, nuestros vecinos, más grande que Asia. Por tanto, para hacernos, yo, que soy una mente simple, lo pienso de Estambul para la derecha, que incluye todo: Oriente Medio, Asia Central, India, Pakistán, Indonesia, Sudeste Asiático, China, y Filipinas, Japón. Todo eso será más pequeño que África, en términos poblacionales, lo cual no es necesariamente malo, pero quizá no tenemos suficiente conciencia de los enormes cambios poblacionales que se están produciendo y que tendrán múltiples implicaciones. Y África, que es el centro de lo que hemos visto antes, las mayores desigualdades, los grandes diferenciales de mortalidad. Esto es un poco la evolución. En este sentido, la demografía es una ciencia bastante exacta y que se equivoca relativamente poco. Como veíamos, estamos ahora en 7,7, 7,8 billones de personas. Esto va a seguir creciendo hasta los prácticamente 11 billones, 11.000 millones para finales del siglo XX, a pesar de que la tasa de crecimiento poblacional llegó a un pico alrededor del 1980, 1990. A partir de entonces está cayendo, y esperamos que caiga hasta un 0,1% a finales de este siglo, lo cual es mucho más bajo de lo que era ya en el siglo XVIII. Por tanto, vamos hacia un sistema, un modelo, unos crecimientos que serán extraordinariamente bajos. Pero estos son como grandes transatlánticos, que una vez que estás en marcha y empieza a girar tarda mucho, o para pararse tarda mucho en pararse. Y, por tanto, a pesar de que la tasa de crecimiento está disminuyendo muy rápido, el crecimiento se va a seguir produciendo de forma muy notable hasta llegar a los 11 billones de personas, que el otro día leía que las estimaciones, ¿cuáles van a ser las ciudades más grandes del mundo? Pues todo el mundo inmediatamente piensa en Shanghái o en Bombay o en Nueva Delhi. No, las ciudades más grandes del mundo va a ser Kinshasa,
que se estimaba tendría 52 millones de habitantes, pero las últimas predicciones de hace unos días habla de 80 millones de habitantes en la ciudad de Kinshasa, algo similar en Lagos. Y yo viví en la frontera con Senegal hace muchos años, cuando era un pequeño país de 4 o 5 millones, se estiman unos 90 millones, o Níger, que eran 4 pastores, se estiman unos 200 millones en Níger. Por lo tanto, enormes cambios los que se están produciendo. ¿Y por qué les cuento todo esto? Dirán, pues, porque la demografía y la salud están íntimamente ligadas. Si miran este gráfico, muestra el número de niños por mujer, por lo tanto, una forma de una medición de una tasa de fertilidad, versus el crecimiento poblacional. Y lo que vemos es que los lugares donde mayor fertilidad, y que son los de arriba, los de la derecha, son también los que tienen un crecimiento poblacional más alto. Nada sorprendente. A más hijos, más crecimiento poblacional. ¿Y cuáles son esos países? Pues en gran medida países africanos. Somalia, Nigeria, República Democrática del Congo, Mozambique, Benín, República Centroafricana, Sierra Leona, etc. Por lo tanto, relación fertilidad, crecimiento poblacional. Bien. Segunda diapositiva. Fertilidad versus renta per cápita. Y aquí pues, se produce, la renta per cápita está aquí abajo y, por lo tanto, la fertilidad en el otro eje. Y lo que vemos es que los países con más alta fertilidad son los más pobres o con renta per cápita más baja. Y dirán todos, bueno, pues tampoco es sorprendente, pero fíjense, todavía tasas de fertilidad en Níger de 7 niños de media por mujer. O sea, estamos hablando de tasas de fertilidad todavía muy altas. Por lo tanto, primera diapositiva, a mayor fertilidad, mayor crecimiento poblacional. Segunda diapositiva, a mayor fertilidad, mayor pobreza. Y luego la tercera diapositiva es, y a mayor mortalidad, mayor crecimiento poblacional. Y eso dirán, hombre, pues eso parece ya más contraintuitivo. Y es los países con más alta mortalidad, que son los de arriba a la derecha, que resultan ser los más pobres y que son los que tienen las tasas de fertilidad más alta, son los que tienen tasas de mortalidad en menores de 5 años más alta. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que están íntimamente ligados. Las poblaciones no reducen su fertilidad si antes no están seguros de que sus hijos van a sobrevivir. Y, por tanto, hasta que no se baja primero la mortalidad en niños menores de 5 años, no se disminuye la fertilidad. A no ser que estés en China, en su época, y no hay muchos otros ejemplos, en todos los lugares del mundo y en todos los momentos de la historia, la fertilidad solo disminuye después de que haya disminuido la mortalidad. Y por tanto, a mayor mortalidad, a menudo asociado con la pobreza, mayor fertilidad y mayor crecimiento poblacional. Entonces, la pregunta es, muy bien, entonces, ¿cómo es la situación hoy en día? Pues tenemos esperanzas de vida en las que estamos en el África subsahariana alrededor de los 50, 55 años versus en la Europa occidental, que estamos en los 80, 80 y tantos años. Por tanto, 20, 25 años de diferencial, que sigue siendo algo que ofende a la dignidad humana, en el que uno se coge un avión hoy aquí y el que nace aquí tiene esa esperanza de vida y 5 horas más tarde aterriza en un sitio donde va a vivir de promedio 20 o 25 años menos. ¿Y de qué se mueren entonces? ¿Cuáles son? Si la mortalidad en menores de 5 años es el gran determinante de la fertilidad y del crecimiento poblacional, la pregunta es ¿y de qué se mueren? Bueno, pues esto es la mortalidad en menores de 5 años. De nuevo, el gran diferencial está en el África subsahariana, hay Bolivia y allá, y bueno, un poco Pakistán, Afganistán, zonas de Bangladesh, pero el gran diferencial está en el África subsahariana. ¿Y de qué se mueren?
Los menores de 5 años, que es donde se siguen produciendo unos 5,5 millones de muertes al año de niños menores, que aparte del drama de que mueran los niños, tiene todas esas otras implicaciones que se concatenan. Pues se mueren en gran medida de enfermedades infecciosas, enfermedades respiratorias agudas, diarrea, sepsis, malaria, meningitis, tosferina, sífilis, sarampión, tuberculosis, salmonelas no tifoideas y otras. Luego, la agenda fundamental de cambio de la salud global como determinante de la esperanza de vida y, por lo tanto, como determinante del crecimiento poblacional, siguen siendo en gran medida las enfermedades infecciosas. Luego estará primeros comentarios que quería hacer. Segundo, breves comentarios, dado que este es el inicio de una serie de si hemos salido mejor de esta pandemia de lo que entramos, y comparto un cierto escepticismo de Jaume. Solamente recordar que ahora se empieza a decir, bueno, esto de las pandemias es fruto del calentamiento global y se trata de ligar esta agenda, insisto, al calentamiento global, que nadie niega, pero un poco de cautela. Las pandemias son tan viejas como la humanidad. Las primeras grandes pandemias, las llamadas pandemias de Justiniano en el siglo V después de Cristo, se llevaron por delante, se estima, entre un 25 y un 30% de la población mundial. Y esto fue proceso de la Yersinia pestis, que estaba por algún lugar de Mongolia, ahí con la frontera con China, pues empezó a migrar, llegó y se expandió y se produjeron y llegó para quedarse. Las llamadas pestes negras en el siglo XIII, que es cuando se inventó, o sea, esto de las cuarentenas, pues tiene solo unos 700 años de antigüedad. En gran medida, pues, los primeros que lo pensaron ello fueron los venecianos, porque les llegaban por allá y pasaron de la treintena, que era tenerlos esos 30 días, a la cuarentena, y de ahí venía el nombre de la cuarentena. O las primeras plagas, la gran plaga de Londres, que en cuestión de, si no recuerdo mal, un mes y medio se llevó por delante a 120.000 personas en la ciudad de Londres, y que es lo que impuso por primera vez el cierre de los pubs, cosa que a los británicos les provoca gran desasosiego, del teatro y de cualquier tipo de evento público, y forzar a la gente a quedarse en su casa. De nuevo, lo que se vivió, hemos vivido todos, no es nada nuevo, ni es fruto del calentamiento global, es fruto de la coexistencia permanente entre los humanos y los microbios de sus distintas formas, el movimiento humano que permite la traslación. Los grandes desastres demográficos que se produjeron en las Américas después de la llegada de los europeos, con la gran mortalidad asociada a la viruela, pero también al sarampión, también a la sífilis y otras enfermedades. Y hablando de viruela, hay que hacer mención obligada a lo que supuso también como descubrimiento, desarrollo de la primera proceso de vacunación como tal, que, aunque hay una historia más larga, que nos lleva al siglo XI, los chinos, una vez más, que empezaron a utilizar lo que se llamaba la variolización, luego se extendió bastante en Oriente Medio, pero se le atribuye la primera demostración formal a un médico inglés, que es el que está en la foto, Edward Jenner, que en 1796 describe un método en el cual utiliza las pústulas de vacas que tenían, y da el nombre vacuna, que tenían unas pústulas causadas por un virus, que él entonces no sabía que era un virus, pero algo muy similar a la viruela humana, lo utilizó para inmunizar o para inyectarlo o hacer escarificaciones en la piel de niños y de mujeres, y comprobó que les protegía frente a la viruela de verdad. Y esa es, por lo tanto, la primera vacuna.
y por eso se llama vacuna, porque viene de la vaca, porque luego hemos sabido que era un virus, que es el cowpox, que es muy similar al smallpox. El cowpox es el de la vaca y el smallpox es el de los humanos, y que, por lo tanto, había protección cruzada. Esto me sirve además para hablar de algo. Habrán todos oído hablar de una cosa que se llama el COVAX, la iniciativa COVAX, que es como hacer llegar vacunas a todo el mundo del COVID. Bueno, pues nosotros tenemos el antecedente de eso, y además muy específicamente en Barcelona. En 1796 Jenner describe el método de vacunación frente a la viruela, que era una gran causa de muerte en el mundo y ciertamente en Europa. Y nunca deja de admirarme que en apenas 4 años, no existiendo correo electrónico ni teléfono, en Barcelona y en varias otras ciudades europeas ya se empezó a vacunar frente a la viruela utilizando el método de Jenner. Por lo tanto, de un poblado inglés perdido hasta hacer llegar ese conocimiento y la implantación de ese conocimiento, lo que llamaríamos ahora en términos modernos la traslación de la ciencia a la implementación, ocurrió de una forma extraordinariamente rápida, en 4 años. Pero todavía más extraordinario es que 3 años después, por tanto en 1803, se monta lo que se ha venido a llamar la Expedición Filantrópica de la Vacuna. La Expedición Filantrópica de la Vacuna, que ahora se ha hecho más, no lo conocía ni San Blas. Hasta hace 2 días, con esto del COVID, la gente ha oído hablar de Balmis. ¿Han oído hablar de Balmis? Bueno, pues Balmis era un médico alicantino al que el rey Carlos IV, que su hija había muerto de viruela, una de las infantas, dice: me he enterado de este descubrimiento de este médico inglés, se está empezando a aplicar también aquí y tenemos obligación de hacer llegar este remedio a todos los rincones de lo que era entonces su territorio. Y monta lo que se llama la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que la dirigen 2 personas, uno Balmis, el médico alicantino, y el otro Salvain, un médico de Barcelona. Y hacen una cosa bastante extraordinaria, que es parten de La Coruña para mantener el virus de las vacas vivo. Tienen que mantener pústulas en niños. Entonces cogen 20 niños del orfanato de... Esta historia la conoces. Y los montan en un barco que se llama la Pita y cruzan a Cuba, de ahí pasan a Venezuela. La expedición se divide y Balmis va por México, sube por Estados Unidos y cruza luego a Filipinas y China. Y Salvain es el que hace realmente la obra ingente de vacunar, empezando por Venezuela hasta Chile, y luego cruza Bolivia y muere en Cochabamba. Se vacunaron cientos de miles de personas, y no solo eso, sino que crearon infraestructura para mantener el sistema de vacunación estable allá. Como tantas veces nos ocurre, somos grandes desconocedores de nuestra propia historia, y la COVAX Facility no deja de ser conceptualmente lo que ya se hicieron 200 años antes. Bueno, esto nos lleva al COVID-19, Camp Fuston, donde se piensa que pudo surgir la mal llamada, bien llamada gripe española de 1918, que mató alrededor de 60 o 70 millones de personas. Y se llamó la gripe española porque esto era en medio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los países que estaban participando en la Segunda Guerra Mundial no compartían los datos de cuánto estaba afectando, mientras que en España sí se informaban, y claro, éramos el país que aparecíamos con más casos del mundo. Pero no porque tuviéramos más casos que los demás, de hecho teníamos menos. Pero se dijo, bueno, pues esto tiene que ser la gripe española. Y la foto de arriba es una foto del Camp Fuston en 1917 o 18, el de abajo es el del IFEMA. Y 100 años después la foto, aparte de estar en color, no parece muy distinta la una de la otra. Todo esto para recordarnos que esto es un problema que hemos tenido, desgraciadamente, muy recientemente, y no hay la más mínima duda, volveremos a tener. Un par de notas, casi a título personal, pero para clarificar. Yo estaba, de hecho, en China en enero del 2020 con la Organización Mundial de la Salud por otros tinglados, pero estando allí ya se empezaba, uy, algo está pasando, y
tuve la suerte de que mi trabajo allá se acabó pues, el 21 o el 22 de enero y Wuhan la cerraron yo creo que el 20 de enero. Pero, y volví a Ginebra, que era donde estaba basado entonces, y me tocó vivir desde muy dentro pues todo lo que luego se nos vino por delante. Solamente para clarificar una cosa que sigue causando gran confusión, y no voy a entrar en muchos más detalles, desde luego, del COVID, porque todos lo hemos vivido y será seguro materia de otras charlas. La Organización Mundial de la Salud, a las 8:41 de la tarde del día 30 de enero, declaró el máximo nivel de alerta que la Organización Mundial de la Salud puede declarar de acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional. Seguimos todavía diciendo hoy en día, bueno, es que la OMS declaró la pandemia el 13 de marzo. Bueno, pues eso no es cierto. Por una sencilla razón, es que el término pandemia en el Reglamento Sanitario Internacional no existe. No existe. Existe lo que se llama un Public Health Emergency of International Concern, que es el máximo nivel de alerta que la Organización Mundial de la Salud puede declarar. Y eso ocurrió el 30 de enero. El problema fundamental es que, en gran medida, Europa y Estados Unidos, no tanto en Asia, ignoraron a la Organización Mundial de la Salud, a pesar de que luego se han tratado de escudar y poner detrás de ella diciendo es que la OMS solo declaró la pandemia el 13 de marzo. El 13 de marzo, os puedo contar lo que ocurrió porque yo estaba allá, en las ruedas de prensa diarias que mantenía el director general, que es este señor Tedros Ghebreyesus, un periodista le preguntó, oiga, entonces esto que tenemos ahora, porque ya estaban empezando a surgir casos por todos lados y demás, ¿esto se puede describir como una pandemia? Y dijo, pues sí, claro, una pandemia, una enfermedad nueva que se da en muchos lugares al mismo sitio, pues sí es una pandemia. No es ninguna figura, ni se hizo ninguna declaración porque no se puede hacer. Máximo nivel es a las 8:41 de la tarde del 30 de enero del 2020 y lo demás es simplemente retrasos que los países incurrieron y que luego han tratado de esconderse detrás de esto. En aquel momento, 30 de enero del 20, había 98 casos fuera de China, 98, en 18 países, y había en ese momento solo 8 casos demostrados o altamente probables de transmisión humano-humano. No había habido ninguna muerte fuera de China en aquel momento y, sin embargo, y atendiendo al riesgo de lo que el COVID pudiera significar o de una posible pandemia de este tipo, epidemia de este tipo, pudiera causar, sobre todo en países de baja renta, con sistemas de salud más débiles, que es lo que dice aquí el segundo, eso fue un determinante clave para declarar la emergencia internacional. La sospecha de que esto en los países ricos pudiera ser problemático, pero donde podía ser realmente problemático era en los países pobres. Luego hubo una dimensión de equidad que fue determinante en la declaración, porque si no, de otra forma, no era del todo evidente que en base a 98 casos fuera de China, con 0 muertes, estuviera justificado declarar una emergencia internacional. Y, sin embargo, ha sido interesante, y no es por corporativismo, porque yo ya estoy fuera de la OMS y no tiene nada que ver, que a la Organización Mundial de la Salud se la ha acusado precisamente de haber sido lenta, de haber retrasado mucho la declaración y demás. Yo, en este sentido, lo tengo súper claro. No es cierto. La organización, de hecho, actuó de forma rápida. La oficina de la Organización Mundial de la Salud en Pekín recibió la primera notificación de las autoridades chinas el 30 de diciembre y tardó exactamente 17 minutos en transmitirlo a la sede central y esa misma tarde todos los países del mundo recibieron ya el primer telegrama diciendo, señores, hemos sido informados de unos clústeres de neumonías raras, parte de los chinos, que no sabemos lo que son. En aquel momento estábamos hablando de algunas decenas de casos. Los países fueron informados en tiempo real desde el primer momento y lo que ha habido en general yo creo que es una falta de reacción
adecuada, esto seguro que a nosotros no nos toca, y un retraso en la reacción, no de la OMS, yo diría no de China tampoco, sino de nosotros. Bien, he consumido mucho tiempo. 4 palabras para hablar de la malaria, porque la malaria representa posiblemente, junto con la tuberculosis, el paradigma de las enfermedades relacionadas con la pobreza, un parásito intracelular transmitido por la picadura de la hembra anofelina, de un mosquito anofelinos, con un ciclo biológico muy complejo que afecta sobre todo a mujeres embarazadas y niños menores de 5 años, en las mujeres embarazadas causando anemia, mortalidad materna, pero sobre todo bajo peso al nacimiento, prematuridad, que es el gran determinante también de mortalidad en niños jóvenes. Algunos dicen que es la enfermedad que más humanos ha matado en la historia de la humanidad, pero que con esta visión un tanto colonial ha sido también reconocido como una gran barrera o impedimento al desarrollo económico y social. Este señor de la izquierda es el señor Ronald Ross, al que le dieron el premio Nobel en 1902 por, en principio, haber descrito que la malaria la transmitían los mosquitos anofelinos. Pero lo interesante de esta viñeta es que ya hace 100 años se tenía conceptualizado el elemento de que ante estas enfermedades, las grandes enfermedades, las malarias, las tuberculosis, el desarrollo económico y social era extraordinariamente difícil y que, por lo tanto, una forma de promover el desarrollo económico y social de las poblaciones pasaba, entre otras cosas, por eliminar esas grandes cargas de enfermedad y de muerte y de discapacidad que causan estas enfermedades. Solo decir que ha habido un primer intento de erradicar la malaria, queriendo decir hacer desaparecer el parásito enteramente de la naturaleza, la malaria que en los humanos, un primer intento que lanzó y vertebró a la Organización Mundial de la Salud inmediatamente después de la Guerra Mundial, cuando se creó la organización, con una cierta soberbia técnica, quizás clásica o explicable por el cierto triunfo de la tecnología en la Segunda Guerra Mundial. Había el DDT, había la cloroquina. Se pensaba, como decía el director general, tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento, todo lo que hay que hacer es aplicarlo. Bueno, pues eso fue un gran fracaso. Las campañas lograron éxitos parciales, por ejemplo, la eliminación de la malaria en Europa. Aquí en Barcelona este era uno de los lugares, bueno, aquí el Delta del Ebro, el Delta del Llobregat eran de los lugares más maláricos de Europa. Y así era en Italia, en Grecia, algunas zonas de Francia. Se eliminó la malaria, se certificó a España libre de malaria en el año 62, al mismo tiempo que a Estados Unidos, que siguió teniendo epidemias en una tercera parte del territorio norteamericano, incluyendo Washington y Boston, hasta bien entrados los 40 y los 50 del siglo pasado. Por tanto, esto de la malaria es como una cosa así muy remota, pero no. Dirán, ¿cuándo se certificó la eliminación de la malaria de Holanda? En el año 72. Por tanto, nos suena todo como muy antiguo, pero es algo muy presente en Europa y lo ha sido y lo sigue siendo en muchas partes del mundo. Lo que ocurrió con el fracaso, el no completar la labor de la primera eliminación de la malaria, fue que la malaria rebotó, y rebotó de forma muy agresiva en países, por ejemplo, como Sri Lanka, que llegaron a tener apenas 7 casos en un año. El no conseguir terminar la interrupción de la transmisión implicó que cuando se levantó el pie del acelerador, en apenas un año y medio se pasó a tener 2 millones de casos. Por lo tanto, la malaria tiene esa capacidad de rebotar de forma muy violenta. Esto llevó a un desánimo durante 20 o 30 años en el que no se hizo nada. Y las cosas empezaron a cambiar en los años 90 del siglo pasado y en gran medida tras la caída del muro de Berlín, que permitió tener otra visión sobre los grandes temas geoestratégicos, incluyendo la relación con África, incluyendo los desafíos del desarrollo y
cierto liderazgo africano. En ese sentido, la reunión de jefes de Estado africanos de Abuja del año 2000, que consiguió meter en la agenda de desarrollo del milenio de Naciones Unidas, 4 o 5 meses después, los grandes temas, la reunión del G8. El G8 era cuando estaba Rusia todavía, ahora hemos vuelto al G7. Se abordaron estos temas y comenzó el principio de un nuevo impulso en la lucha contra la malaria, con el desarrollo de herramientas que una comunidad científica pequeña, pero muy activa y muy capaz, en los años 80 y 90 del siglo pasado desarrolló los conceptos de las mosquiteras impregnadas de insecticida, los nuevos tratamientos para sustituir a la cloroquina que los parásitos habían hecho en gran medida resistentes, utilizando los descubrimientos de una científica china, Tu Yuyu, que recibió el premio Nobel hace unos años, utilizando los derivados de una planta china, la artemisinina, que es la base de ahora todos los tratamientos que utilizamos en el mundo de la malaria, el desarrollo de test de diagnóstico rápido y ahora más recientemente de vacunas. 4, porque sé que me estoy pasando de tiempo. El mundo de la malaria hace 100 años, gran parte del mundo tenía transmisión de la malaria. Vean, efectivamente, en la parte izquierda, un tercio, casi la mitad de lo que es Estados Unidos era zona muy malárica. Todos han oído hablar del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, del CDC. Y nos han preguntado por qué estaba el CDC en Atlanta. ¿Por la Coca-Cola? No. Por la malaria. El CDC, como la mayoría de los grandes institutos de salud pública en el mundo, nacen como los programas de eliminación de la malaria. Y el Valle del Tennessee, en Estados Unidos, era una zona muy, muy malárica y por eso se estableció allá el CDC. Bien, hemos progresado mucho y ahora nos quedamos, les llamará la atención, pero es un mapa muy similar a lo que les enseñaba al principio de los diferenciales de mortalidad en el mundo, donde tenemos el problema, lo seguimos teniendo en el África subsahariana, un poco en América del Sur, en términos relativos poco, sudeste asiático y demás. La OMS publica cada año un informe mundial de la malaria. Hemos tenido enormes progresos durante estos primeros 20 años del siglo, como consecuencia de la utilización a gran escala de las herramientas con las que contamos y un esfuerzo financiero internacional muy grande. Habrán oído hablar del Fondo Global de Lucha contra la Malaria, la Tuberculosis y el SIDA, toda una serie de iniciativas internacionales que permiten el financiamiento de la lucha contra la malaria. En estos 20 primeros años se han evitado más de 2.000 millones de casos de malaria en el mundo y se han evitado cerca de 12 millones de muertes atribuibles a la malaria en el mundo, lo cual constituye uno de los grandes éxitos de la salud pública mundial, algo de lo que nos debemos de congratular, porque son impactos gigantescos los que se han tenido. Y luego viene el sin embargo, la lucha contra la malaria ha empezado a perder fuerza y nos empezamos a enfrentar a una gran crisis. Antes decía Jaume Lanaspa, yo me fui a Ginebra en el año 2014 y en el año 2014 la directora general de la Organización Mundial de la Salud, en aquel momento Margaret Chan, me llama y me dice: Pedro, la evolución de la lucha contra la malaria está siendo tan positiva que si conseguimos mantener este ritmo, deberíamos de prepararnos para lanzar una nueva campaña mundial de erradicación y tratar de hacer lo que no se consiguió hacer, como les decía hace un momento, en los años 50 y 60, cuando se creó la Organización Mundial de la Salud. Total, que muy honrado, pues me fui para allá y, evidentemente, desde que llegué yo, esto ha ido de mal en peor, porque deberíamos de estar siguiendo la línea verde que nos llevara. Y el objetivo era que para el año 2020-2021 tener ya preparado un plan global de erradicación y lanzar la erradicación, que seguiría esa línea verde, y lo que estamos siguiendo es la línea azul de arriba. Lo cual no pinta nada bien. Y eso está tanto en términos de morbilidad como en términos de mortalidad.
esconde además el hecho de que hay amplias zonas del mundo en el que no es que no se esté progresando, sino que es que se está yendo para atrás. En total, me parece que son 31 países, sobre todo en África, tienen hoy más malaria que tenían en el 2015 y más mortalidad por malaria de la que tenían en el 2015. Luego, no es que se haya aplanado la lucha contra, o la progresión en la lucha contra la malaria, sino que claramente en muchos sitios, y particularmente en los más complejos, estamos yendo hacia atrás. Todo esto mezclado, como tiene la desdicha de ocurrir con la biología y con organismos complejos como son los Plasmodium, toda otra serie de retos a los que nos enfrentamos. Y estos son algunos de ellos en el África: la aparición y diseminación de resistencias de los mosquitos a los insecticidas que utilizamos, la aparición de resistencias a los fármacos para tratar que utilizamos. Para ya terminar de complicar las cosas, la introducción de unos nuevos mosquitos anofelinos que están particularmente bien adaptados a la transmisión de la malaria en zonas urbanas en África, cosa que no habría ocurrido, y ya los tenemos han entrado por Eritrea, posiblemente vía Yemen, Eritrea, Somalia, Etiopía, ya los tenemos en Kenia. Y la máxima de las sofisticaciones es que el test de diagnóstico que utilizamos comúnmente, que es un test rápido, identifica una proteína que utiliza el parásito, una proteína que se llama la HRP2. Pues bien, han aparecido parásitos, primero en Sudamérica y ahora en África, que hacen una delección selectiva de esa proteína para evadir el diagnóstico y, por lo tanto, evadir el tratamiento. Entonces, esos parásitos son los del ángulo abajo de la izquierda. Empezaron también primero en Sudamérica, luego han pasado y ahora ya los empezamos a extender por todos lados. Luego, nunca un momento en el que podamos desatender estos fenómenos. Todo esto, además, en un contexto en el que, si bien la financiación aumentó mucho en los primeros años del siglo, desde hace 10 años se ha aplanado, y esto es lo que se demuestra, y mucho me temo que con otras prioridades y la guerra de Ucrania y demás, las perspectivas en este sentido no son buenas. Ha habido un esfuerzo como nunca antes se había visto, en total unos 44.000 millones de dólares invertidos en los últimos 20 años, que puede parecer mucho dinero. Se invierten anualmente unos 3.300 millones, pero es menos de la mitad de lo que estimaríamos que sería necesario para mantener la línea esa verde que apuntábamos. Por lo tanto, nos encontramos en lo que yo llamaría una verdadera crisis de malaria, con las herramientas que tenemos y con el esfuerzo financiero que tenemos, y ante un sistema biológico tan complejo como lo que resulta la malaria, es muy difícil que vayamos a conseguir no solo mantener los logros, sino no retroceder. Por tanto, dentro de la dinámica de la equidad, de la necesidad de mejorar la supervivencia, de, por tanto, disminuir la mortalidad, de, por tanto, disminuir, que permita facilitar la disminución de la fertilidad y la disminución del crecimiento poblacional, la lucha contra la malaria y la investigación en herramientas transformacionales que puedan permitirnos dar otro salto adelante resulta clave. En este sentido, hay noticias positivas. El 6 de octubre del 2021, el director general de la OMS anunciaba que por primera vez en la historia de la medicina y de la salud pública, la Organización Mundial de Salud podía recomendar una primera generación de vacunas de malaria para su uso a gran escala, la denominada vacuna RTSS, AS1, en la cual el Hospital Clínico y la Universidad de Barcelona y el Centro de Investigación en Salud de Mañisa, del que antes hablaba el señor Lanaspa, han jugado un papel clave en su desarrollo clínico y, por lo tanto, es la primera vacuna que se utiliza a gran escala contra la malaria y es, por tanto, también la primera vacuna que se utiliza a gran escala contra un parásito humano. No contamos con vacunas frente a parásitos humanos. Esto tuvo una enorme repercusión mundial y
apenas 2 meses después, el gran mecanismo de financiación de las vacunas mundial, que se llama el Gavi, de nuevo una participación muy importante de la Fundación La Caixa. Te apunto a ti, pero tú ya no eres Fundación La Caixa. Sí, sí. Y abrió una línea de financiación que está permitiendo la expansión y la utilización a gran escala de esta vacuna, que estimamos puede salvar entre 40 y 80.000 vidas al año si se utiliza a la escala adecuada. 30 años en su desarrollo, por la complejidad, por la falta de financiación, por las dificultades propias de estas enfermedades. Esto simplemente recordar los distintos documentos que formalmente establecen a la vacuna, que tiene una eficacia moderada. Estimamos, son ya varios millones de niños que se han vacunado en 3 países africanos y ahora se extiende a otros 17 más. Las estimaciones son que reducen un 30% los ingresos por malaria severa hospitalaria. Dirán, hombre, pues esto no es gran cosa. Efectivamente, nos gustaría que fuera mucho más. Esa cifra está superada, estamos más bien en el 11%, una reducción de mortalidad absoluta, no por causa específica, lo cual es mucho. Y es simplemente porque ante una enfermedad con alta letalidad, aunque sea solo parcialmente eficaz, el impacto que se obtiene es muy grande. En definitiva, quería acabar con una nota optimista. Nos enfrentamos a una crisis de malaria, y parte de la solución tiene que ser la solidaridad internacional, el empoderamiento de los propios países, pero también el reforzar la investigación y el desarrollo de nuevas herramientas transformadoras que puedan habilitar a los países a luchar de una forma más eficaz, incluso me atrevería a decir más costo eficaz, contra las grandes enfermedades que les mantienen anclados en la pobreza, anclados en el círculo vicioso de la enfermedad de la pobreza, la malaria, la tuberculosis, el SIDA. Esos son los grandes desafíos. Y con esto les agradezco su atención. Muchas gracias, Pedro. Bien, después de esta sintética exposición, porque veo que has guardado muchas cosas en el tintero, pero nos queda algo de tiempo para el coloquio, con lo cual ustedes tienen la palabra. Yo, para ir enfocando un poco... ¿Perdón? No, que había alguien allí, pero si quieres... No, pues por favor, Hola, tiene buenas preferencia. tardes. Estoy contentísima de verlo, porque la última vez que lo vi fue en época de COVID, precisamente, online. Tuvimos esa solución, ¿no? Y yo quería preguntarle, que había oído en algún otro foro, relacionándolo con la superpoblación de África que se imagina en el futuro, pues que era relativamente cierto, debido a que pensaban que quizás un 40% de la población africana pues iba a desarrollar SIDA, con lo cual, sin tratamientos, esta población tampoco no llegaría a una edad previsible, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarle, bueno, pues este panorama, si todavía es vigente o ya podemos hablar de otra manera, ¿no? Gracias. Gracias a usted. No, podemos definitivamente hablar de otra manera. Antes, cuando hablaba de la Yersinia pestis y las plagas y demás, bueno, otro ejemplo de pandemia más cercana a nosotros, simplemente para recordarnos que estas cosas ocurren, y han ocurrido y volverán a seguir y seguirán ocurriendo. El SIDA, el virus del HIV, viene de un virus similar de los monos, el SIV, y posiblemente estaba ahí acantonado entre la frontera sur de lo que ahora es Sudán del Sur, Uganda, tal. Y en un momento dado debió de saltar varias veces a humanos, morían, pero no se transmitía, o si se transmitía no salía de poblaciones muy cerradas.
Las aperturas de carreteras, sobre todo, empezaron a llevar a que esa población empezó a estar más comunicada y se puede seguir muy fácilmente el trayecto bajando por la carretera hasta Kinshasa, de Kinshasa al Caribe, de Caribe a la costa oeste americana y demás. Por lo tanto, el paso de un virus al humano, que se adapta al humano, se empieza a transmitir al humano y a partir de ahí se extiende por todo el mundo, es algo que ocurre y ha ocurrido y seguirá ocurriendo. Y el SIDA es un buen ejemplo. El SIDA yo creo que es una historia de éxito y esto es difícil decirlo cuando hay, no sé, las últimas cifras, me parece que ha habido en total como 45 o 50 millones de personas que han muerto ya de SIDA, pero se desarrollaron fármacos de forma rápida o relativamente rápida y se ha conseguido diseminar el acceso a esos fármacos, no todavía de forma universal, pero muy amplia. En África, Mozambique, sur de África, todavía seguimos teniendo zonas donde el 20-25% en Mañisa, el 20-25% de las mujeres en edad reproductiva están infectadas. Las prevalencias todavía muy altas. Pero aparte de algunas zonas, África del Sur, África, algunas zonas de Botsuana, Mozambique y tal, es cierto que la prevalencia se ha mantenido baja y un porcentaje alto de los pacientes están en tratamientos antirretrovirales eficaces. Luego, el escenario de colapso poblacional africano debido al HIV no se ha producido ni es previsible que se produzca. Muchas gracias por la conferencia, ha sido magnífica. Yo soy hematólogo y, como muy bien sabrás, la malaria, por una serie de cambios metabólicos en el hematie, somos lo que somos por la malaria. Entonces, también como hematólogo que he dedicado a la eritropatología, que soy un bicho raro, bueno, hasta que me jubilé, en el Mediterráneo, el ejemplo que hemos tenido ha sido que después de las enfermedades infecciosas han venido las enfermedades metabólicas congénitas. Nosotros tuvimos, aquí no había hemoglobina S, había la talasemia. Como sabrás, hubo programas muy interesantes. Aquí en España tenemos muy poco, pero excepto en la isla de Menorca, que sí que había bastante. El resto estaba Malta, Italia, etcétera. Pues en África es una bomba, auténtica bomba, con la anemia falciforme. La anemia falciforme se calculan que hay más de 300 millones de personas que son portadores. Y cada año nacen aproximadamente 800.000 formas graves. Todos estos, una vez que se haya vencido el tema de la infección, van a ser un problema extraordinario como pasó en Europa. Y son tratamientos muchísimo más claros y muchísimo más difíciles. Y esa es la segunda, digamos, entre comillas, pandemia metabólica que van a tener en África. Totalmente de acuerdo. Para los que no son del ramo, los que son heterocigotos están protegidos de la malaria. Tienen una mortalidad mucho más baja. Luego es una evolución genética, una selección genética que te protege frente a lo que ha sido una gran causa de muerte. Los homocigotos, ese es otro problema, pero efectivamente eso ocurrirá también. Sí, bueno, en primer lloc, gràcies per aquesta informació de qualitat, que he après moltes coses, no? Jo voldria preguntar, en català es pot fer? Sí. Voldria preguntar si, com ha començat amb tota aquesta evolució de la demografia, si aquests 11.000 milions previstos de persones humanes pels anys, no sé si 50 o 70 d'aquest segle, i amb aquest increment de la tassa que es veu que ja no creix tant, encara que la població segueix creixent, si es pot preveure en un segle o en un segle i mig que aquests 11.000, la població mundial vagi decreixent i es pugui situar no en els paràmetres de fa 200 anys, que eren 1.500 o 2.000 milions, però sí en 4 o 5.000 milions, que per altra part seria molt millor per la sostenibilitat del planeta. No sé si... Sí, la respuesta es no lo sé.
Sí. La transición esta demográfica ya está ocurriendo y, por ejemplo, en China se estima que para finales de siglo tendrán 300 millones de personas menos que ahora. Y, de hecho, les ha preocupado mucho y, de repente, el gobierno chino se ha dado cuenta que, perdonadme la expresión, se ha pasado de frenada y ahora tratan de regular. Por mucho que hagan ahora, luego entran ya factores culturales. Ahora, vete tú a decirles a los chinos o a amplias zonas, partes de la población china, pensando en toda la costa este que está muy desarrollada, claro, les han dicho el gobierno chino, no, ya no se preocupen, ya esto de la política de un hijo único, no, de hecho, mejor si tienen 2 o 3. Y la gente ha dicho que tararí que te vi. Que casi como que no, o sea, como aquí. Yo creo que es muy... La demografía es bastante exacta en periodos de 50, 60, 70 años. Ya lo que vaya a pasar más allá empieza a ser un poquito más complicado prever cuánto continuará descendiendo la población. Es complicado, porque hay ya mezclas de factores culturales. Por ejemplo, una de las cosas que se está viendo, y no lo he comentado, es que las tasas de fertilidad en África, en ciertas zonas de África, están cayendo mucho más rápido de lo que se hubiera imaginado. Y no acabamos de entender exactamente por qué. Si no creemos que sea solo atribuible a las disminuciones en mortalidad y acceso a contracepción y control de la natalidad, pero están cayendo, en algunos lugares están cayendo muy rápido. To be continued dentro de 100 años, cuando los que estén parando. Pues tenemos una sesión a finales del siglo con Pedro, verificaremos cómo va. Yo, entre tanto, querría hacerle un par de preguntas, si me permiten intercalar. Decías en tu intervención que el 30 de enero de 2020 la OMS declaró la gravedad de la situación, pensando en cuán dramática podía ser la incidencia, sobre todo en países de bajo desarrollo. ¿Se entendió bien? Correcto. Y si no lo he entendido mal, en la práctica, contra pronóstico, en los países de menor desarrollo y en concreto en África, parece que la mortalidad debida a la COVID ha sido inferior a los países del norte. Correcto. Y esta menor incidencia, que de alguna manera es una especie de justicia poética, que por alguna razón que me gustaría conocer si es que está identificada, la incidencia debido a la menor protección, debido a la desigual distribución inicial. Ay, perdón, gracias. Por la incidencia que podría darse por la menor distribución inicial de vacunas en países de baja renta se ha compensado con una resistencia mayor aparentemente a la pandemia. Este es un tema no sé, que me parece realmente muy, muy curioso y muy esperanzado, de cierto modo, de, bueno, menos mal. Y la segunda pregunta, también de profano, es, según parece, en el desarrollo de la vacuna, en el desarrollo espectacularmente rápido de la vacuna contra la COVID, se han aplicado técnicas diferentes a lo que nunca, son técnicas inéditas en la historia de las vacunas. ¿Alguna de estas técnicas podría ser útil para desarrollar la vacuna contra la viruela? Perdón, contra la malaria. Es que es sorprendente que la malaria sea tan retorcida y tan resistente y tan complicada que lleváis muchos años los sabios del mundo dedicados al tema y todo lo que se progresa es muy bienvenido, pero el proceso es realmente lento, ¿no? Entonces, ¿hay algún cambio de tecnología que pudiera permitir? Bien, no, pues, en cuanto a la primera pregunta, sí, el gran susto original era lo que llamamos la disrupción en los sistemas de salud. Y es que, y de hecho, bueno, nosotros, el programa que yo dirigía, fuimos los primeros que utilizamos toda una serie de modelajes matemáticos para estimar, dependiendo de los grados de disrupción, las muertes, no que el COVID pudiera causar, sino la disrupción
dificultando el acceso al diagnóstico, tratamiento, etcétera, pudiera causar en términos de malaria. Pero lo mismo era para tuberculosis, para SIDA, para otros. En nuestro caso, el escenario era que se podía duplicar la mortalidad mundial de malaria, pasar a cerca del 1 millón de muertos solo asociado a la disrupción y, por tanto, retrotraernos a 20, 25 años atrás. Eso no, o sea, hubo disrupción, fue menor de lo que, y yo creo que ahí se actuó bien, pero aún así me parece que tuvimos unos 80.000 muertos más, no por COVID, sino por disrupción. Pero efectivamente ese fue uno de las razones para la emergencia. Y luego, efectivamente, la licencia poética, no sabemos bien. O sea, el virus ha circulado en África, porque estudios de seroprevalencia indican que la seroprevalencia es muy alta, por lo tanto han estado expuestos. Una combinación de todavía ser poblaciones, muchas de ellas rurales, con poco hacinamiento, la pirámide poblacional siendo mucho más joven, mucha menos comorbilidad, diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. Una mezcla de todo eso posiblemente ha llevado a que el impacto en términos de salud del COVID en África haya sido afortunadamente menor o ciertamente muy inferior al que hemos tenido en Europa o en Estados Unidos o en otras zonas del mundo, o en zonas hiperpobladas o con alta densidad de población en India, que tuvieron dos olas muy intensas y muy duras, pero en África no ha sido así. Yo creo que posiblemente sea una combinación de todos esos temas. En cuanto a plataformas de vacunas, sí, yo creo que el COVID ha sido, aparte de una gran desgracia, ha sido el triunfo de la ciencia. El triunfo de la ciencia. Yo ahora colaboro bastante con una compañía que se llama BioNTech, que es una pareja de turcos, alemanes, y que son los de la vacuna de Pfizer. O sea, la vacuna de Pfizer no es Pfizer, es realmente BioNTech, lo que pasa es que la comercialización se hace a través de Pfizer. Y ellos me contaban que, claro, ellos el 11 de enero, cuando los científicos chinos pusieron en Internet la secuencia del virus, lo miraron y dijeron, bueno, pues esto no es muy complicado. Y es cierto que no es complicado, es un virus muy sencillo. Y no era complicado para ellos porque, como la gente de Moderna en Estados Unidos, llevaban 15 o 20 años trabajando en tecnología de mRNA para vacunas de cáncer. Luego, el gran desarrollo que se estaba produciendo financiado por la oncología, porque si hubiera sido para las enfermedades infecciosas no habría ocurrido, pero para la oncología sí. Entonces, ahí había habido mucho desarrollo y mucha inversión. Entonces, lo que vieron es que con la tecnología que tenían, esto no parecía muy complejo. De hecho, eso fue el 11 de enero. El 30 de enero, el día que se declaró la emergencia sanitaria internacional, tenían ya 20 prototipos listos. Y esa vacuna, 11 meses después, se estaba aplicando a billones de personas. Entonces, la tecnología del mRNA ha sido transformadora. ¿Va a funcionar para otras cosas? No lo sabemos. No lo sabemos todavía. Y específicamente, esta pareja tiene un convencimiento de que es una empresa que ahora mismo vale 40.000 millones de euros en bolsa, pero tiene un convencimiento que hay que poner al servicio de la sociedad y de los grandes problemas de salud no resueltos la mejor tecnología, y hay un programa muy intenso de investigación en desarrollo de vacunas de malaria que ya está en humanos, una vacuna de malaria de mRNA ensayándose en Estados Unidos, una vacuna de RNA de tuberculosis, porque la tuberculosis es lo mismo que lo de la malaria. Tenemos 1 millón y pico de muertos al año, una vacuna que tiene 100 años de antigüedad, la BCG, de eficacia moderada, pero seguimos teniendo un enorme problema de tuberculosis. Hay una vacuna de tuberculosis que hace unos media hora antes de entrar aquí y ya se tiene autorización para empezar un primer ensayo con una primera vacuna de mRNA en 15 días en Berlín, y un programa de vacunas de HIV también, de mRNA. ¿Funcionará? No lo sabemos, pero se va a intentar. Se va a intentar. Yo creo que hay buenas razones para pensar que sí, porque ofrece una
una plasticidad, el mRNA, que con proteínas recombinantes o las otras tecnologías que hemos utilizado hasta ahora para vacunas no tenemos. Es como si introduces cassettes y los puedes quitar, cambiar y luego introducir pequeñas modificaciones que lo hagan más inmunogénico. Y por lo tanto podemos tener vacunas multiantigénicas de muy fácil producción y muy rápida producción que deberían de permitirnos inducir inmunidades protectoras también contra los organismos más complejos. Pero los datos dirán. Pero efectivamente abre lo que consideramos esto a una nueva era en el desarrollo de vacunas, en el desarrollo incluso de antibióticos, de monoclonales, que yo creo que van a revolucionar la historia de la medicina. Pero ya lo veremos. En cáncer, tres cuartos de lo mismo. Ha mencionado usted el clarísimo aumento de esperanza de vida, no hay ninguna duda, pero ¿se supone que solamente es por los avances en la parte, digamos así, de la sanidad? No. Supongo que hay muchos más, ¿no? No, factores. seguro. No, son múltiples factores. El desarrollo económico, social, la mejora en la calidad, en la habitabilidad. O sea, de hecho, si uno mira cuando la caída de la mortalidad y la mejora de la esperanza de vida, por ejemplo, es anterior, en Europa, es anterior a la identificación de los primeros gérmenes y muy anterior al desarrollo de los primeros antibióticos o las primeras vacunas. Y es las condiciones de habitabilidad, de casa, de saneamiento, de acceso al agua potable, todo eso juega un papel muy importante. Los que nos hemos dedicado a esto, o nos dedicamos a esto, hemos siempre dicho, el desarrollo de las tecnologías médicas no es un sustituto, pero puede ser un acelerador. Porque si tenemos que esperar a que se produzca el desarrollo económico, de habitabilidad, pasarán años y años. Y podemos contribuir a romper el círculo vicioso de enfermedad y subdesarrollo, también mejorando la salud. Por tanto, es un coadyuvante, un componente, pero ciertamente no es el único responsable. Buenas tardes. Solo dos preguntas. Una cantidad aproximada de muertos que ha causado el COVID y si realmente sabemos las causas. Porque, claro, las que nos cuentan de causas, la mayoría no nos la creemos, ¿eh? Sobre el número total de muertos, no me he repasado las últimas cifras. Ahí, yo creo que solo sabemos las cifras reales cuando calculamos el exceso de mortalidad. O sea, el reporte de muertes atribuibles al COVID, hay una infranotificación muy grande en todas partes. Y yo creo que la mejor manera de medirlo es porque las series de mortalidad son bastante predecibles y, por tanto, ver cuántas más se han producido sin mirar a cuál ha sido la causa. Por tanto, atribuibles. Yo no me atrevería a dar cifras. Me parece que estábamos alrededor de los 40 o 50 millones, algo en esa magnitud. El origen del virus. Yo me creo las posturas, en este caso oficial de la OMS, y yo creo que del grueso de la comunidad científica internacional. Entre otras cosas, a mí siempre me cuesta mucho trabajo creerme las teorías conspiratorias. Montar una teoría conspiratoria y hacerlo resulta muy complicado. Lo natural, lo normal, lo fácil, lo que ocurre todos los días en la naturaleza es que hay lo que se llaman los spillovers. Virus o bacterias que están en el reino animal y que entran en contacto con un humano y saltan e infectan a un humano. Esto ocurre todos los días, posiblemente miles de veces al día. ¿Y qué ocurre?
pues por lo general no ocurre nada. Y luego otras veces ocurre que ese señor que se infecta con ese virus o bacteria que no es de humanos, pues se enferma y se muere. Y luego alguna vez, rara, muy rara, ocurre que ese bicho que salta al humano se adapta al humano y tiene capaz de infectar a otro humano. Por eso cuando decía, en el momento de declarar la epidemia solo había 8 casos que parecían demostrados de transmisión humano-humano. Y si se acuerdan, cuando empezó todo esto, se decía, la transmisión humano-humano. Es que esa es la clave. Porque que te infecte un virus, vete tú a saber cuál, de un murciélago, de un pangolín o de un gorrión, ocurre todos los días. Por lo tanto, yo en base a eso creo que lo más normal, porque ya pasó con el SARS y con otros virus, pasó hace 1500 años con la peste y nos ha pasado con todas las enfermedades infecciosas, en un momento dado pegan el salto a humanos. Y yo creo que lo más normal es pegar el salto. Que además, eso, ahora se han puesto más serios, ya se pusieron serios, pero ahora es más, se da cuando hay enormes mezclas de distintas especies de animales en lo que llaman los mercados vivos en China, que te meten en una jaula un pangolín con un murciélago, con un no sé qué y con no sé cuántos, y luego van y se lo comen. Sí. ¿Lo tenían eso bien controlado en Wuhan? No, como en muchos otros sitios de China. Por lo tanto, ese es un hervidero donde se facilita el salto al humano, seguro. Yo me quedo con eso. ¿Que haya podido ser un escape de un laboratorio? Vamos, como poder puede ser. ¿Que lo ha sido en este caso? Yo creo que las evidencias hasta ahora dicen que no. Pero esto va cambiando. Ahora los americanos decían que Biden que iba a desclasificar los informes de seguridad de los servicios de seguridad norteamericanos. Varios amigos míos eran parte de la comisión que fue a investigar el origen del virus a China y, evidentemente, dentro de lo que se puede ver a toro pasado y demás, sus conclusiones fue no podemos poner la mano en el fuego, pero daba toda la impresión que era un evento natural y que se propagó y se propagó rápido. Los chinos lo controlaron y Sudeste Asiático en general lo controló porque habían tenido ya el primer susto del SARS 8 o 10 años antes y nosotros en Europa y en Estados Unidos no nos lo tomamos en serio hasta que no es que nos pillara el toro, nos pilló una manada de toros. Lo subestimamos radicalmente. Yo me acuerdo, volvía de China y luego me tuve que ir a África y a Mozambique volvía y pasaba por el aeropuerto de Addis Abeba en Etiopía. Todos los asiáticos, esto fue antes de la declaración de la emergencia, todos los asiáticos iban con mascarilla, todos. Estos ya lo que está pasando aquí. Y todos los europeos íbamos con mascarilla, por supuesto. Luego la reacción fue muy distinta, fue muy distinta. Muy bien. Pues con esto llegamos. Yo, si me permiten, retengo, como lo de la vocación por optimismo es libérrima, retengo la última intervención, o la última intervención de Pedro, que gracias, entre comillas, a la desgracia de la pandemia, se ha acelerado el conocimiento científico de manera que podemos beneficiarnos de esa mejora de conocimiento en vacunas, en tratamientos, etcétera, no solo para hipotéticas pandemias futuras, sino para daños tan presentes como la malaria, el cáncer, etcétera. O sea que al final, globalmente, hombre, nunca se puede decir que no hay mal que por bien no venga, es una frivolidad, una simplicidad decirlo así, pero que de todas maneras hay una especie de saldo esperanzador porque la humanidad siempre acaba levantando cabeza y luchando con esperanza para el futuro. En todo caso, muchísimas gracias, Pedro Alonso, por la intervención y gracias a ustedes por su presencia.
y hasta la próxima.